Si tenemos síntomas compatibles con COVID-19, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, mantenernos definitivamente en casa hasta que nos hayamos recuperado. Y las personas que presenten durante la fase activa de la epidemia, que esta es una fase sumamente activa para México y para las distintas regiones que enfrentan el COVID, que es todo el territorio nacional, hay que considerar que las personas mayores de 60 años que tienen enfermedades o quienes tienen enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, cáncer, otras causas de inmunosupresión, tabaquismo, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónicas, deben tener especial cuidado y si presentaran los síntomas compatibles con COVID-19, acudir a atención médica lo más pronto posible, dado que la enfermedad tiene una mayor probabilidad de presentarse en la forma grave y por lo tanto un mayor riesgo de tener un mal desenlace, un desenlace eventualmente fatal. Entonces, recordar esta situación cuando presentamos cada viernes el mapa del semáforo COVID, nos interesa recordar a toda la población estos elementos para que transitemos a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad que irremediablemente le toca vivir a todos, absolutamente todos los países del mundo, en la medida en que tenemos actividad del virus, actividad de la epidemia en todo el mundo y mantendremos esta situación de convivir con un virus, un agente natural que ha pasado a la especie humana en el repertorio de enfermedades infecciosas. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Juan Hernández, usted también, Juan, Daniel, acá. Bueno, nos vamos unos y unos, además hay mujeres acá, hombres allá, porque se separaron por géneros. Muy buenas noches. Juan Hernández del periódico Basta y del Grupo Cantón. Dos preguntas. La primera, ¿cómo afecta la infodemia al trabajo que vienen ustedes realizando del combate al COVID-19? Y me refiero a esto porque el día de ayer estuvo circulando en redes sociales, todavía hoy estuvo circulando una versión en la que una figura pública afirmaba que la Ciudad de México iba a estar en semáforo verde, ¿no? Cuando realmente los que estamos aquí cubriendo diariamente sabemos que las cifras pues señalan todo lo contrario, ¿no? Esto queda como resultado, ¿cómo los ha afectado? Y la segunda, un temita que quedó ahí pendiente fue lo de la de sesiones hospitalarias, a ver si nos puede compartir ese datito que tenemos ahí pendiente y pues sería todo. Gracias. Muchas gracias. La infodemia. Infodemia es el término que se le ha dado a lo equivalente a una epidemia, pero de información, o más propiamente de desinformación. Este es un término que a lo largo de los últimos años, posiblemente de manera particular los últimos 15 o 20 años, se ha estudiado por parte de distintas profesiones, los sociólogos y sociólogas, psicólogas y psicólogos, incluso antropólogos, especialistas en informática, en redes de cómputo, en fin, muchos profesionales han estudiado este fenómeno, periodistas por supuesto también, y es un fenómeno en el que se propagan como olas, como grandes olas, se difunden las noticias que no necesariamente son veraces. Hay estudios científicos, hoy no lo traje, pero un día de pronto les traigo un estudio científico de la revista, publicado en la revista Science, una revista muy prestigiosa, hace, si no recuerdo mal, hace unos 7 u 8 años, que analiza cómo las malas noticias y las noticias falsas se transmiten a una velocidad mayor y a mayores distancias que las noticias verdaderas y las buenas noticias. Y esto tiene que ver con un fenómeno psicosocial en el que aparentemente los seres humanos somos propensos a que nos llame la atención lo negativo. Lo negativo llama más la atención que lo positivo, que lo alentador, por alguna razón que desde luego es interesante de entender. Y la consecuencia en términos de información es que tienen más éxito las malas noticias o las noticias alarmistas y las situaciones que contrastan con la realidad esperada.
Esto, desde luego, cuando se piensa en medios de información o medios de comunicación, ahí ustedes son expertas y expertos, tiene un atractivo que a veces puede ser comercial. Hay medios de comunicación que tienen una agenda comercial, son empresas generadoras de dinero, de riqueza, por la venta de los servicios o la venta de los anuncios, y entonces parecieran centrarse en privilegiar las noticias que tienen mayor impacto, y entre ellas resulta atractivo el tener noticias escandalosas, lo que se llama popularmente el amarillismo, que invita a que haya una mayor afinidad de los lectores o de los visualizadores, de hoy que las noticias pueden ser en formato de video, o de los escuchas para las noticias que son en audio. En otros casos, los medios que prefieren privilegiar las noticias falsas o las noticias escandalosas pudieran tener otro tipo de motivaciones, desde luego. Pueden ser motivaciones, por ejemplo, políticas, puede ser una agenda de contraposición al gobierno, a otro grupo social, posicionar una agenda ideológica, en fin, hay muchas motivaciones. Pero todo este fenómeno es la infodemia. Hace algunas semanas, un poquito más de un mes y medio, si no recuerdo mal, el director del Sistema Público de Radio y Televisión o de Radiodifusión de México, nuestro compañero Genaro Villamil, precisamente expuso este tema, él que es un experto en la materia, en la conferencia matutina y explicó esto. Hay un componente importante a considerar, y aquí tomo lo que el propio Genaro Villamil presentó, que es la motivación económica en gran escala. Es un gran negocio distorsionar información para vender esta a un público que es ávido de desinformación, paradójicamente. Uno pensaría intuitivamente que las personas quieren conocer la verdad. Es común que uno tenga una apreciación por la verdad y que uno declare querer oír la verdad, pero resulta que hay una gran cantidad de personas que prefieren oír la no verdad, la mentira. Entonces, esto es un negocio masivo, no es pequeño, es masivo. Recuerdo que en la presentación del maestro Villamil hubo una serie de consideraciones comparativas con otros grandes negocios globales, porque esto ocurre a nivel global. Ese es el contexto. La Organización Mundial de la Salud, ahora en el contexto de COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, hizo una alerta, una advertencia hace algunas semanas, también cerca de 2 meses, del peligro de que la infodemia, esta epidemia de desinformación, se apoderara de la agenda de comunicación pública en los distintos países que van enfrentando las fases más activas de esta epidemia. Desafortunadamente México no es la excepción y esta infodemia está alimentada por distintos grupos, insisto, políticos, sociales o agencias noticiosas que a veces parecieran centrar su agenda en desinformar propositivamente, lo cual es, desde mi punto de vista, éticamente lamentable, moralmente lamentable, pero es una realidad. Nosotros desde el gobierno, en la medida en que nos interesa comunicar las cosas que tenemos documentadas, comunicar evidencia científica, comunicar buenas noticias cuando las hay, comunicar malas noticias cuando las hay, hacer un balance objetivo de la información que presentamos, escuchar al público y recibir observaciones, comentarios, inquietudes, críticas, reflexiones, pues venimos aquí cada noche a presentar la información que genera una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Hemos dicho en muchas otras ocasiones, no es la información de 1, 2, 3, 5 funcionarios federales aquí, es la información que genera el país a través de su Sistema Nacional de Salud. Médicos y médicas que están en cada rincón luchando contra el COVID y que están trabajando además por dar información que pudiera ser útil a la población para tomar decisiones favorables. Entonces, en ese sentido, aunque evidentemente, y lo reiteraremos siempre,
somos muy respetuosos y muy afines a que exista libertad de prensa, que exista libertad de expresión. Nos parece que son elementos fundamentales de una sociedad plural, democrática, que siempre deben prevalecer. Pero lamentamos, y hay que decirlo, que haya personas o grupos o agencias noticiosas o empresas que tienen esta agenda de desinformar.